José y Genicel, el de José y Genicel. Hola y bienvenidos a ese público bello, 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 a nuestro programa Amor sin Barreras con José y Genicel. Hola, qué bueno recibirte con nosotros en nuestro primer episodio. Este lleva por título ¿Cómo nos conocimos? Te harás muchas preguntas y llegarán muchas dudas a tu mente como ¿quiénes son ellos? ¿De dónde surgieron? ¿De dónde vinieron? ¿Cuál es su origen? Bueno, te voy a dar diferentes respuestas para que tu mente se te aclare y puedas conocernos un poco más y hagas de nosotros parte de ti. Nosotros somos de origen cubano. Actualmente residimos en los Estados Unidos. Mi nombre es José. Y yo soy Genicel. Nosotros, primero que nada, somos pastores en el área de Washington, D.C. Y en este día te decimos que te quedes con nosotros hasta el final porque también estarás viendo cómo ni el océano Atlántico fue barreras para nosotros podernos conocer. Entonces vamos a darle inicio a este capítulo. Bueno, yo quisiera empezar hablándote cómo conocí a Genicel. Es una historia bastante larga, una historia un poco complicada, pero una historia que encerró muchas cosas. Todo tiene un inicio, ¿verdad? Y todo lo que se quiere en la vida cuesta. Lo primero y más importante es que en aquel tiempo, hace ya alrededor de 5 años atrás, me encontraba preparando un campamento para jóvenes en mi ciudad, producto a que yo era presidente de un ministerio que se llama Seamos la Luz del Mundo y atendía a más de 300 jóvenes. Estábamos preparando un campamento y decido escribirle a diferentes personas, amistades, pastores que vivían en los Estados Unidos para comentarle de este campamento y hablarle acerca de lo que queríamos hacer, con el objetivo de recibir ayuda, con el objetivo de que tal vez nos brindaran su mano para poder realizar esto, porque en nuestro país, en Cuba, la situación económica nos impedía realizar dicho evento. Producto a este evento, por Facebook, la red social Facebook, yo un día estoy ahí, veo la pastora Genicel Lambert, y me da por enviarle una solicitud de amistad. Le escribo y le comento de este campamento que teníamos la intención de hacer y que anhelábamos los jóvenes de allá de Baracoa llevar esto adelante. Yo le digo, pastora, tengo esta intención, queremos hacer esto y necesitamos ayuda económica para poder hacer esto, ¿verdad? Así fue. Entonces, en aquel momento no tenía ella la posibilidad económica para brindarnos su apoyo, pero sí nos brindó su apoyo más importante en oración. Pasado el tiempo de que ella me dijo que no, yo decidí no escribir más, porque en ese mismo tiempo le envié mensajes al que era actualmente el pastor con ella, o sea, su esposo. Le comenté también de este campamento y juntos me dijeron que no podían ayudarnos. Luego de esto pasaron muchos meses donde no tuve más contacto porque me enfrasqué en el tema del campamento, en llevar adelante esto. Era bastante estresante, una carga bastante fuerte. Fueron noches sin dormir, fueron días de estrés, pero al final lo logramos y fue una gran bendición. Cuando pasó todo un periodo de tiempo, dentro de ese periodo de tiempo solo me recuerdo que decidí mandarles mensajes a textos. Hola, Dios te bendiga, pastora. Y ella me enviaba mensajes a mí. Hola, Dios te bendiga, hermano. Pero hasta ahí. Siempre hubo una distancia, un respeto. Jamás en mi mente hubo un pensamiento de esta pastora me parece que puede ser mi esposa, esta pastora tal vez yo pueda encontrar en ella algo, alguna cualidad, porque nunca la vi con esos ojos. Siempre mi intención, y es bueno que esto quede claro para que conozcas de nuestra historia, fue todo bien centrado en las cosas del Señor. Pasó el tiempo y
hicimos aquel campamento, fue una bendición y yo decido una vez más escribirle a ella. Pero en esta ocasión, cuando le escribo, ¿para qué fue que te escribí? Ah, se te olvidó. Ya se le olvidó. Pasaron cuántos años, ya se le olvidó. Sí, fue un tiempo donde estaba pasando una situación en ese momento donde yo no tenía trabajo y cuando él contactó a nosotros, nuestra iglesia, para ayuda, no tenía la posibilidad de ayudarle y entonces le tuvimos que decir que no. Al cabo de los meses, entonces él piensa, yo quiero trabajar para Dios, quiero cantar. Desde el principio que conocí a José, él siempre me dijo, pastora, yo quiero cantarle a Dios. Él cantó una alabanza por teléfono el día que me recuerdo que me presentó el tema de lo que estaba haciendo en su iglesia. Y entonces cantó para que yo oyera su alabanza. Me pareció que cantaba muy bonitos. Y entonces, después que pasaron los tiempos, él dijo, yo quisiera servirle al Señor. Se acordó de mí y entonces me contactó y me dijo, pastora, me gustaría que usted me llevase a los Estados Unidos una carta de invitación para yo servirle a Dios en su iglesia, porque siempre he tenido el sueño de servirle al Señor. Ahora, pensemos que en ese tiempo José tenía la edad de 18 años, 19 años. 18 Estaba por ahí, 18 para cumplir 19. Bueno, no estoy tan seguro. A ver, acababa de cumplir 18 años. En el 2019, ¿qué edad tú tenías, José? Se me olvidó Espérate, la edad que porque tenía. hasta la edad se me ha olvidado. En el 2019 tenía 19 años. Ok. Sí. No tenía 19 años. No tenía 19 años. ¿Porque en qué año tú naciste, José? Yo tenía 19 años en el 2019. No, tú cumpliste 19 años después, pero no tenías 19 años. Cuando te contacto, tienes razón, cuando te contacto tenía solo 18 años. Exactamente. O sea, era algo increíble. Exactamente, él tenía 18 años, entonces usted puede imaginarse ni aún cómo José se veía. Vamos a poner una foto para que usted vea cómo José se veía en aquel entonces. Así que cuando yo hablé con José y él habló conmigo, era una persona que era totalmente un niño. Para mí era una persona que ni aún que yo estuviese soltera me hubiese fijado en José. Vamos a ponerlo de esa manera. Así es. Queda claro que es importante que quede claro y hay que recalcar que en ese momento nunca hubo intención en mí de buscar una pareja. ¿Por qué? Porque en aquel entonces yo estaba en un proceso en mi vida en el cual estaba entrando en la finalización de mis estudios y empezaría lo que se llamaría mi carrera profesional en Cuba, que me estaba preparando para entrar a la carrera de medicina y formarme como un médico. O sea, mi pensamiento en mi mente era en realidad venir a los Estados Unidos, llegar aquí, trabajar para la obra del Señor y ir a mi país a estudiar. O sea, era mi anhelo conocer este país, servir a Dios por acá, bendecir a los jóvenes de la iglesia que pastoreaban en aquel entonces mi esposa, pero nunca fue otra intención que no fuera esa. Exactamente así. Cuando él me contacta, fue más o menos en el mes de abril, después como el 20 de abril. A mí me había sucedido algo muy tremendo en mi vida donde mi esposo en aquel tiempo se había ido y me dejó. Yo no se lo había dicho a nadie. José no sabía nada ni nadie. Y entonces él me contacta sobre venir a ayudar a la iglesia pensando de que era a mí con el pastor que estaba en ese tiempo conmigo, que él dice, si ustedes me traen a mí allá a servirle al Señor. Pero yo no le dije nada, solamente le dije, sí, claro que te voy a poner la invitación. Y entonces no le comenté nada en ese momento al respecto. Y yo me puse muy contenta en mi mente porque dije, bueno, en este momento yo voy a necesitar esa ayuda espiritual en mi iglesia. Voy a necesitar esa alabanza bendecida, voy a necesitar esa fuerza porque en estos momentos la estoy necesitando. Y entonces le dije que sí. Y entonces comenzamos a hablar sobre los papeles, que él me mandara los papeles que él necesitaba para yo hacer toda la carta de invitación. De ahí pasaron como un mes en lo que yo le hice la carta y se la mandé. Después que él recibió la carta que yo le mandé, entonces me contactó de nuevo después de un mes para entonces decirme de que ya tenía la carta en mano, que la había recibido, que yo la mandé con unas personas que iban de aquí,
de California que iban de aquí para Cuba. Y esas personas le llevaron la carta a él allá de invitación a la iglesia. Entonces, al él recibir la carta, él me contacta y me dice, pastora, he recibido la carta, todo está en línea y entonces vamos a pasar al próximo paso. Yes. Así mismo fue, como está contando mi hermosa esposa, fue un proceso en el cual pude depender bastante del Señor y estaba muy emocionado. En mi mente se creaban muchas ilusiones porque yo decía, wow, ¿cómo es posible que sin conocerme, para que usted vea cómo son las cosas que Dios hace, cómo el plan de Él es perfecto? Por eso yo siempre digo que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien, como dice la palabra. Amén. Porque nada pasa por casualidad, mi amor. Todo lo que acontece en nuestra vida es con un plan, es con un propósito. Es verdad. Es imposible dejar de mencionar que cuando tú me mandas esa carta, para mí en aquel momento fue, a pesar de que tú me habías dicho sí, fue un fuerte shock, porque yo decía, ¿será verdad que me están invitando a los Estados Unidos? O sea, yo decía, ¿será verdad que esto me está pasando a mí? O sea, ¿cómo Dios ha sido tan bueno conmigo? Ay, déjame decir algo. Déjame decir algo que José no va a querer que yo diga. Tú aportas mucho, tú aportas demasiado. Tú te acuerdas de todo lo que pasó. Déjame decirte algo. Al momento, porque yo soy una persona que me gustan guardar las cosas para historias. En ese momento, cuando José me llama y yo le dije que sí, que lo íbamos a ayudar, él empezó a llorar en cámara porque fue en video, porque yo quería tener grabado cómo este joven se pondría de alegre de Cuba al saber que le íbamos a poner esta carta de invitación para servir al Señor. Y bueno, le vamos a poner en pantalla para que usted vea. No, por favor. Sí, yo tengo la foto aquí. Le voy a poner en pantalla para que usted vea cómo él empezó a llorar en ese momento. Y más, usted se pueda dar cuenta cómo jamás yo me hubiese fijado en José en aquel momento. Hay que recordar esos momentos, sí. A veces yo digo, no, yo no quiero que tú enseñes esas fotos porque en realidad era una etapa de mi vida en la que estaba hablando en plata cubana, como decimos los cubanos. No había quien me mirara. De verdad que sí. De verdad que sí. No había quien me mirara. Estaba en un tiempo de mi vida, pero por los pisos. Era puro hueso. Estaba súper flaco. También era que había acabado de pasar un proceso fuerte en mi vida. Entonces todo eso me había afectado. Y entonces yo estaba súper deprimido. Estaba flaco. Y a tal manera que yo le puedo decir a ustedes que ahora le digo a él que en mi mente, a lo mejor él no sabía nunca esto, pero en mi mente en ese momento cuando yo oí que él cantaba tan bonito y que era un hombre de Dios, que era un joven buscando tanto del Señor, que era muy bueno para cualquiera muchacha. En ese momento yo empecé en mi vida a buscar la enciclopedia de muchachas jóvenes que yo conocía para presentarle a José. Pero ¿saben qué? Yo dije, es muy feo. Yo dije, es muy feo. Yo no se lo puedo presentar a ninguna de las muchachas que yo conozco, porque las muchachas que yo conozco son muy bonitas y José es muy feo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Usted va a seguir conociendo qué pasó en esta historia, porque hay muchas cosas que acontecieron. Bueno, seguimos hablando del tema de cómo surgió todo, cómo fue ese proceso, mi amor. Y yo recuerdo que cuando llegó ese tiempo en el que yo te volví, te llamé y te dije, me llegó la carta, tengo la carta en mano, está todo correcto. Empezamos a cantar, me acuerdo, yo te hice una llamada, cantamos una alabanza para el Señor y oramos en agradecimiento a Dios de que ya esa carta estaba. Pasaron varias semanas más y en cuanto esas semanas pasaban, nos escribíamos normalmente porque había un proceso migratorio en el cual teníamos que estar en contacto, ella como la pastora de la iglesia y yo como la persona que venía a los Estados Unidos a servir a Dios por un tiempo, a estar acá. Entonces, hay algo que no podemos olvidar en esta historia de cómo nos conocimos y cómo hubo esa entrada a la relación de conocimiento, de amistad de nosotros. Y es que un día en una llamada yo empiezo a cantar una alabanza y esta alabanza te voy a cantar un fragmento y tú la vas a acordar.
la alabanza dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, ¿verdad que sí? Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Esta alabanza que llenaba mi corazón, que marcaba mi vida del grupo Barak cuando había un proceso fuerte y algo en mi interior hizo que en ese momento yo adorara a Dios con esa alabanza. Y me acuerdo que dice, hay una parte de la estrofa que dice, cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que te borran la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Verdad? Yes. Esa fue la letra de la alabanza. Cuando yo comienzo a cantar la letra de esta alabanza, el poder del Espíritu Santo descendió en medio de aquella llamada. No hay distancia para el Señor, como ella decía al inicio. Ni un océano pudo dividirnos a nosotros. No hubo distancia, no hubo barreras, porque el Espíritu Santo se metió en medio de aquella llamada y ella empezó a llorar. Ella fue tocada por aquella alabanza porque estaba en medio de un proceso duro, estaba en medio de una situación fuerte y aquella alabanza empezó a llegar a su vida. Sí, yo empecé a llorar porque en ese momento, en aquel proceso que yo estaba pasando, que él no sabía, yo empecé a llorar porque esa alabanza tocó mi corazón. Y entonces en ese momento él me dijo, ¿tú estás bien? Yo le dije, no. ¿Verdad? Le dije, mi esposo se fue de la casa y me dejó. Y empecé a llorar. Y él me dijo, wow, él se sintió muy mal y empezó a orarle al Señor en ese mismo momento. Empezó a llorarle al Señor para que mi esposo volviera a casa y empezó a clamar a Dios, ¿verdad? Sí, así mismo fue. Recuerdo que en ese momento en la llamada yo le dije, ¿sabes qué? Yo hago un compromiso contigo que dentro de mis oraciones desde el día de hoy va a estar que en tu matrimonio haya una restauración. Sí, es verdad. Y déjame decirte, tú podrás ver esto y tú podrás decir, pero ¿cómo es posible que hoy ellos estén casados, que hoy ellos sean un matrimonio y que él estuvo orando para que el que era su esposo volviera a casa? Es así. Yo te lo digo delante del Señor, yo oré por semanas, recuerdo, por semanas estuve orando, Señor, tócale el corazón a esta persona y haz que vuelva a la casa, haz que llame a su esposa, que arregle su matrimonio. Y lo más importante, no sé si tú recuerdas, Jenny, pero lo más importante es que en un momento te dije, puedo conversar con mi pastor y pedirle oración también por esta situación, ¿verdad que sí? Entonces, cuando ella me dice, sí, lo puedes hacer, ¿sabes qué? Yo personalmente fui y me senté con mi pastor, a quien amo mucho y le envío saludos también por este medio. Voy, me siento con mi pastor y le digo, ¿sabe, pastor? Tengo una situación. He conocido una pastora por la red social de Facebook. Ella se llama Jenicel Lambert, sirve a Dios en los Estados Unidos. Está haciéndome un proceso de invitación. Le cuento todo el episodio, o sea, todo lo que había pasado al pastor y le dejo saber cómo nos habíamos conocido y le digo, pero hay algo importante. Esta pastora está pasando un desierto en su vida. El esposo se fue de la casa, su matrimonio se está rompiendo y yo hice un compromiso con ella de orar a Dios para que esta persona vuelva a casa y arregle su matrimonio. Déjame decirte, este hombre de Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo también voy a orar contigo. Y empezamos a orar. Yo oraba por un lado y el pastor oraba por otro lado. Y así pasó mucho tiempo en el cual estuvimos orando para que este matrimonio se arreglara. Es un poco así complicado y difícil de entender, pero es la realidad. Claro, pero ¿sabes qué? Hay una cosa, nosotros podemos orarle al Señor todo lo que querramos, pero depende de dos personas, depende de la persona. Y si la persona no quiere hacer las cosas, pues Dios no puede hacer nada al respecto. Cuando esta persona escoge una vida de pecado e irse con otras mujeres, entonces pues eso da la libertad a movernos hacia adelante. Eso es verdad. Es que muchas veces nosotros creemos que Dios es quien nos tiene que mover a nosotros. Sí, nosotros tenemos que dejar que Dios nos mueva a nosotros, pero humanamente, en el ámbito humano, nosotros tenemos que movernos.
Nosotros tenemos que hacer las cosas correspondientes a lo que Dios quiere que hagamos, no a lo que esté bien para nosotros. Entonces, sí, Dios puede tener el deseo de arreglar el matrimonio. Dios nunca va a querer que un matrimonio se separe. Eso es bien claro que lo dejemos acá. Dios nunca quiso que el matrimonio de ella se rompiera. Dios nunca quiso que hubiese este fracaso en la vida de ella, este sufrimiento. Pero si las dos personas que componen un matrimonio, escucha esto, si las dos personas que componen un matrimonio no andan de la mano con Dios y no están de acuerdo para llevar adelante un matrimonio, Dios puede tener mucho deseo de bendecir ese matrimonio y llevarlo adelante, pero no va a poder ser, porque el enemigo va a usar el medio y va a usar el objetivo para llegar y destruir. Claro, además cuando hay inmoralidades sexuales y cosas así, pues son cosas bien terribles y fuertes. Y hay muchas cosas que no se saben al público y que no se saben a la superficie, pero hay cosas que solamente Dios puede saber que ocurren en la vida de las parejas, que hay cosas que son inmorales y no se pueden permitir. Entonces, punto y aparte. Así es. Bueno, punto y aparte. Decía mi esposa al inicio, vas a ver por qué la red social, fue que dijiste, la red social hace que uno se conozca o algo así. No, dijiste que el océano no nos dividió, pero es importante que conozcas en este programa que no hay barreras para encontrar lo que Dios tiene preparado para ti. Yo era una persona que desde muy niño, un día en una conferencia escuché que había que orar por la persona que tú querías que fuera tu esposa. ¿Verdad que sí? Te conté esto, mi amor. Un día te conté que yo le decía, Señor, yo quiero que mi esposa sea así, que tenga el pelo de tal color, que su estatura sea así. Que, ¿te acuerdas? Te di, o sea, conversando contigo te di todos los detalles de la oración que yo tenía con el Señor. Y déjame decirte, público hermoso que estás ahí, yo le describía al Señor día tras día la que sería mi esposa. Yo no sé si tú lo haces, pero es una herramienta muy importante. Tú no puedes permitir que tu vida, que tus años pasen y que tú no dediques un tiempo para orar a Dios por la persona que Él tiene preparada para ti. Y fue la herramienta del campamento y de la red social Facebook la que Dios usó para que nosotros nos conociéramos. Aquí va a haber muchas más cosas que se van a destapar, que van a salir a la luz con respecto a esto, porque se surgirán en tu mente muchas preguntas. Van a llegar a tu pensamiento muchas encuestas de cómo pasaron a algo más, cómo llegaron a una conversación. Muchas cosas que yo creo que sí le vamos a dar respuestas en otros episodios, en otros programas, porque hay mucha tela por donde cortar, mi gente. No sé si tú quieres contar algo más de esas cosas que tú sabes que pasaron y que fueron divertidas, que hoy yo no quiero que se sepan, que hoy yo no quiero que se hablen, porque la verdad que vuelvo y te digo, era un tiempo en mi vida bien terrible. Bueno, pues entonces, ¿cómo nos conocimos? Fue de esta manera. Nos conocimos y estuvimos conversando. José y yo vinimos a ser buenos amigos, muy buenos amigos en la fe, muy buenos amigos que hablábamos sobre los papeles, nos reíamos, él me hacía reír, soltábamos a reír como dos bobos y entonces me hacía mi día mejor. Yo sentía que se desarrollaba en nosotros una verdadera amistad. Y sí, así fueron los meses pasando y fue una amistad muy maravillosa, yo puedo decir, porque en medio de tanta angustia que yo pasé, tenía el corazón hecho pedazos, tenía el corazón roto y ya cuando yo me di cuenta de que no había vuelta atrás con mi matrimonio, que esta persona se había movido hacia adelante con otras cosas y había escogido otras cosas para su vida, entonces yo dije, bueno, este corazón tiene que volver a restaurarse como persona, el cual pasó mucho tiempo en restaurarse. Pero mucho este tiempo. Proceso de amistad con José fue un proceso bonito porque fue una amistad limpia, fue algo hermoso y espiritual. Antes que nada, muy espiritual. Orábamos, cantaba al Señor Él, yo adoraba a Dios, hablábamos sobre los papeles de Él, y nada que nos reíamos. Entonces, yo al preparar los papeles,
Entonces llegó un momento donde yo tenía que saber qué tipo de persona él era, porque yo no lo conocía. Entonces yo le dije, bueno, yo necesito conversar con tu pastor. ¿Cuál es tu pastor? ¿Cómo se llama? Dame la información, dame su número, porque yo no sé quién tú eres. Sí, vamos a venir te vamos a traer para acá a servirle a Dios, pero yo necesito una referencia tuya. Entonces él me dio la información de su pastor y así fue como yo hablé con el pastor Emilito y entonces le dije, pastor, dígame por favor sobre José. Yo quiero saber de este hermano que usted me diga cuál es su testimonio. Así fue. Entonces, no se me olvidará jamás una palabra que el pastor Emilito me dijo. Y me dijo, pastora, José es una persona íntegra. Él me dijo, él tiene integridad. Él es joven, muy joven, pero tiene integridad. Y me dijo, él es un líder en potencia. El pastor me dijo, él es un líder en potencia. Y yo le dije, gracias, pastor. Y así me habló muy bien de él, de todas sus cualidades, de todo su servicio al Señor en la iglesia. Me dijo que desde muy chiquitico él asistía a la iglesia de Saibá, desde que era un niño. Y entonces allí creció y allí se desarrolló. Y yo dije, bueno, qué bueno, porque ese es el tipo de hermano que necesito yo en la iglesia ahora para que me dé la mano. Sí, dentro de todo este proceso hubo muchas cosas, hubo un conocimiento bien bonito porque era importante que tú supieras quién era yo. No, hay que dejarse de cuenta, o sea, es muy importante que hablemos esto. ¿Quién yo voy a traer para mi iglesia? O sea, tú no vas a permitir que un extraño entre a tu casa y te haga contigo lo que tú quieras. O sea, tú vas a tratar de traer a tu casa a alguien que te aporte, alguien que te añada, alguien que te dé bendiciones a tu vida. Amén. Amén. Entonces, el deseo de todo pastor, el propósito de todo pastor es que si va a traer a alguien a su iglesia, es que sea alguien que sea de bendición. No alguien que le vaya a hacer una división, no alguien que le vaya a causar problemas. Entonces, esto era un punto muy importante para el conocimiento, Claro. que tú supieras cuál era mi testimonio. Claro que Para sí. mí como persona, esto también marcó algo muy especial dentro de mi corazón porque empecé a escuchar, o sea, qué opinaba mi pastor de mí. Y al escuchar qué opinaba mi pastor de mí, podía decir, bueno, creo que lo estoy haciendo bien, tengo que esforzarme más, tengo que servir más a Dios. Y estos fueron pasos, estos fueron herramientas que Dios usó para crear en nosotros una amistad que, déjame decirte, aquello no tenía precio, aquello no tenía nombre. Yo actualmente le digo a ella, tú eres mi mejor amiga, tú eres mi novia, tú eres mi esposa, tú eres mi confidente, tú eres todo para mí. ¿Sabes por qué? Porque aquella etapa para mí no ha terminado. ¿Y también era qué? ¿También yo soy qué? Tu persona. Mi persona favorita, por supuesto, eso está de más decirlo. Ahí usted lo podrá ver en todas mis publicaciones, que yo siempre lo pongo. Ella es mi persona favorita. Para mí no hay otra persona en mi vida que no sea ella. Dios, ella, ahí está todo. Yo siempre me pregunto en mi mente, aún en este tiempo le digo, Dios, ¿cómo tú supiste hacer todo, verdad? ¿Cómo Dios fue capaz de unirnos a nosotros, Jenny, de tal manera que yo me preguntaba, nosotros pasábamos horas conversando. O sea, no eran 10 minutos, Jenny, no eran 20 minutos, eran horas conversando de la palabra del Señor, horas conversando de cómo iba la obra del Señor en este país, horas conversando de cómo estaba la situación en Cuba, horas conversando de planear las cosas, planeando la salida, de que si me aprobaban o no, de que si pasaba o no. De verdad. Los temas también que tú venías a predicar. ¿Verdad? Se tocaron temas. Wow, qué excelentemente tú tienes. Se tocaron dentro de todas esas conversaciones temas específicos de los cuales yo hablaría en los estudios bíblicos que daría acá. Se sacaron tiempos para prácticas, para montaje de himnologías, de coros, de dramatizaciones. Bueno, en especial, ya nosotros en nuestra mente y en nuestros planes como personas habíamos cerrado un ciclo de un proyecto que yo venía a hacer en los Estados Unidos con esta iglesia y con los jóvenes de esta iglesia. Pero, ¿cuáles eran los planes de Dios? Los planes de Dios no eran eso. Los planes de Dios eran otros, que empezaron gracias a esta gran amistad que surgió. Sí, claro que sí. Nosotros planeamos aún
hicimos un plan de trabajo de la semana, cómo iba a ser, los días que iba a pasar en la iglesia. José, el tiempo que él iba a estar aquí en Estados Unidos, que lo íbamos a hacer por un año. Era un año de trabajo, un año y medio de trabajo que iba a hacer, con fecha y todo, todos los días, los que él iba a hacer, los lunes, los días que él iba a estar en la iglesia, que iba a ir a evangelizar, que iba a enseñar música en la iglesia a los jóvenes y todo lo demás, que iba a hacer un coro y todas las clases bíblicas, que iba a impartir clases bíblicas. Sí, es verdad. Y todas estas, hicimos un plan muy grande. Entonces, pues ese en realidad encierra en sí cómo nosotros nos conocimos como personas. Sí, hay muchas preguntas que ahora van a surgir en tu mente, ¿verdad? Porque cuando tú le dejas a una persona un contenido como este, sí se conocieron así, pero ¿qué pasó más adelante? No te preocupes. Nosotros en nuestro próximo episodio te vamos a dar más de qué surgió de ahí en adelante, cuántas cosas pasaron. No fue fácil. Ustedes están ahí viendo esta historia, pero esto es un testimonio que ha marcado mi vida para siempre. Si hay algo que yo sé es que cuando pedimos a Dios con fe, Dios responde nuestras oraciones. Amén. Dios contesta lo que pedimos, porque cuando lo ponemos en sus manos y esperamos en la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, Él lo tiene que cumplir. Por eso tú tienes que dejar esto pendiente en tu vida. Cuando tú sabes esperar en el tiempo de Dios y querer para tu vida la voluntad de Él, no la tuya, algo va a pasar. Y es que se va a cumplir el plan de Dios para tu vida. Lo de nosotros comenzó por una amistad. Hay muchas personas que han comenzado por un problema, por un encuentro familiar y muchas cosas más. Lo de nosotros marcó nuestra vida porque fue por la red social. Y de ahí surgió una linda amistad. Algo que fue increíble. Bueno, no hay nada más que decirte que estamos agradecidos de que haya visto este episodio de nuestro programa Amor Sin Barreras. Conocerás más de este programa y de quiénes somos nosotros y de cómo pasó todo en nuestra vida. Claro que sí. Entonces lo que queremos hacer ahora es dejarte dicho que después de este capítulo, el próximo capítulo se titulará ¿Cómo fue que se transformó de una amistad a una relación más íntima? Entonces, quédate con nosotros en nuestro canal, suscríbete, comparte el contenido que estamos poniendo en nuestro canal y déjanos tu comentario. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Si te gustó, ¿qué te encantaría que habláramos? Porque vamos a hablar mucho en nuestro programa. Bueno, entonces en esta tarde te vamos a dejar con esto. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos que compartas esta publicación, este programa con otras personas. Y también te vamos a pedir, como dijo mi esposo, que pongas tus comentarios a nosotros, que nos mandes mensajes al privado si quieres también, ¿verdad? Y entonces también te vamos a decir que te suscribas, porque si no pones la campanita abajo y de suscripción, cuando salga el próximo programa, serás el próximo en saber, ya pusieron el próximo capítulo, entonces te va a llegar la notificación a tu teléfono. Así que suscríbete, que es lo más importante. Muchísimas gracias a ese público bello. Que tengan muy buen día. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Chao.